Muy buenas tardes a todos. Soy el Padre Rich de la Iglesia El Redentor aquí en Elgin, Illinois. Y hoy es el día domingo 26 de julio, que en el calendario de la Iglesia se llama Propio 12. Estamos todavía en la estación después de Pentecostés, entonces con esta estación casi siempre estamos investigando la lectura que tiene las enseñanzas de Jesús en los evangelios, y también casi siempre también tenemos una carta, una epístola de San Pablo, y hoy vamos a estar investigando la carta de San Pablo a los romanos, como la semana pasada también, y creo que hemos estado varias semanas con la carta a los romanos. Hoy todavía nos encontramos en el capítulo 8 de esta carta bonita de San Pablo a los romanos. Entonces vamos a investigar poco más de lo que él está diciendo y enseñando para nuestro bien. Hoy también tenemos una oración para empezar, y es la oración colecta. Y hoy está hablando de misericordia, que es un concepto que encontramos en las oraciones muchas veces, que nos puede enseñar que la personalidad, como podemos decir, la personalidad de Dios tiene muchas virtudes, y entre ellas es la misericordia. Es decir, que nosotros, aunque no somos perfectos, no tenemos que tener miedo de Dios, tenemos que tener la confianza para confesar, sabiendo que Dios tiene misericordia, que siempre nos va a aceptar, siempre nos va a recibir, aunque nosotros no somos perfectos y aunque podemos cometer muchos errores, como todos cometemos. Pero Dios tiene misericordia, es decir, que Él no puede rechazar, Él tiene que recibirnos por su amor y por su misericordia. Entonces esta palabra y este concepto está apareciendo en la oración de hoy. Después de la oración colecta, nosotros vamos a investigar la carta de San Pablo a los romanos, como dije, y también en el capítulo 13 de San Mateo. Y el capítulo 13 de San Mateo es un capítulo famoso por los muchos cuentos, las historias que él usa para enseñar, las parábolas, para enseñarnos cómo entender el reino de Dios. Hoy, por ejemplo, es el concepto del reino de Dios, que es algo que está alrededor de todos nosotros, pero a veces no podemos ver por el mundo como es en estos días. No podemos siempre ver lo que está pasando en cuestión del reino de Dios. Pero Jesús está enseñándonos y nos puede dar algunos conceptos que nos ayuden a ver cómo nosotros somos parte ya del reino de Dios y cómo el mundo puede ser más y más transformado para reflejar más la misericordia y el amor de Dios que creó este mundo. Entonces vamos a tener este programa para hoy: oración, 2 lecturas y una bendición. Y esto es lo que nosotros podemos hacer en estos días. Esperemos poco tiempo más para tener unas misas en el edificio presenciales de nuevo. Pero mientras que estamos esperando, podemos buscar en las escrituras para encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitamos para seguir adelante, seguir viviendo y profundizando nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, protector de cuantos en ti confían, sin quien nada es fuerte, nada es santo, multiplica en nosotros tu misericordia, a fin de que, bajo tu dirección y guía, nos sirvamos de los bienes temporales, de tal manera que no perdamos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos escuchar la palabra que mencioné, que es misericordia.
Entonces decimos que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es sabio, pero también tiene misericordia. Entonces nosotros cuando estamos sufriendo, cuando estamos viviendo de una manera equivocada, siempre podemos acercar con confianza, porque un Dios que tiene misericordia entiende cómo es vivir y cómo es difícil vivir y a veces saber qué podemos hacer para vivir bien. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver lo que dice San Pablo, que aunque él estaba escribiendo para un grupo que era ya hace muchos siglos, sus palabras tienen mucha resonancia con nuestras vidas en estos momentos. Dice aquí en el capítulo 8, en versículo más o menos 37, 36, si ustedes tienen sus Biblias a la mano. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un poema bien famoso porque está hablando de esta realidad de que nada puede separarnos del amor de Dios. Nosotros en estos días nos encontramos separados de muchas cosas que anteriormente tal vez nosotros pensábamos que eran como cosas de Dios también. Por ejemplo, misa presencial, edificio de la iglesia, la comunidad de Cristo. Todas estas cosas son muy, muy buenas, pero nosotros en estos días todavía, aunque no podemos experimentar en persona estas cosas, podemos escuchar aquí en las palabras de San Pablo que nada, ni estas cosas que mencioné, ni estas cosas que él está mencionando, nada puede separarnos del amor de Dios. Entonces nosotros podemos decir, ok, estamos pasando por tiempos difíciles, pero no podemos decir que Dios no está con nosotros de una manera igual como antes. Nosotros somos los que tenemos que investigar nuestras vidas y nuestros pensamientos para ver dónde está Dios activo con nosotros todavía en estos días. Porque es algo que a veces podemos equivocar. Yo, hablando de mi persona, podemos pensar que, oh, no hice esto, no recibí comunión. Estas cosas tal vez sí son muy importantes y no puedo negar esto. Pero también aquí San Pablo está diciendo que nosotros no podemos estar separados de Dios porque Dios está con nosotros, pasa lo que pasa. Y tal vez para algunos de nosotros en estos días, separados como están del edificio, de muchos hábitos que antes teníamos, nosotros a veces necesitamos escuchar palabras así para recordarnos que nada ni nada puede separarnos del amor de Dios, que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí dice, ni lo más profundo, ni lo más alto, ni lo futuro, ni lo presente, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Entonces nosotros podemos sentir muchas cosas y esto es muy cierto, que en estos momentos es muy difícil la vida y la vida espiritual sobre todo. Pero también podemos leer cosas así como aquí encontramos y otras partes de la Biblia también, que están hablando de la realidad de nuestra vida espiritual, que no depende siempre en las cosas temporales, depende en una relación que nosotros tenemos permanentemente con Dios, que no va a cambiar y nada puede quebrar el vínculo que nosotros tenemos con nuestro Señor Dios. Bueno, vamos a leer parte del Evangelio para ver una cosa más y luego recibimos la bendición y vamos adelante para vivir nuestras vidas en fe y en amor. Aquí tenemos el Evangelio de San Mateo, como dije, en el capítulo 13.
Capítulo 13 tiene la fama de contener muchas parábolas, las historias que Jesús está usando para enseñar, porque él, siendo buen maestro, él sabía cómo llegar a su gente. Entonces él sabía que usando imágenes así como estas parábolas, él pudo enseñar realidades espirituales con una manera que la gente pudiera recibir la enseñanza muy bien. Entonces nosotros podemos también recibir la sabiduría que él está compartiendo aquí en estas historias, aunque las imágenes tal vez son un poco diferentes para nuestras vidas, porque ellos vivían en tiempos antiguos, ancianos. Pero de todos modos podemos entender. Aquí dice, esto es el capítulo 13, versículo 31 y lo que sigue. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Y este capítulo también contiene otras enseñanzas, pero en estas dos, que son las primeras que se aparecen hoy, estas dos son importantes porque están hablando de cosas muy pequeñas que pueden cambiar todo el resto del mundo. Está hablando de la semilla más pequeña, que es la mostaza, y está hablando de la levadura, que es también muy pequeño, pero que tiene un efecto muy grande. Y nos hace pensar en las palabras que nosotros usamos comunicando con los demás. A veces con una palabra nosotros podemos dañar a alguien o también podemos ayudar a alguien. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que a veces aparece como algo muy pequeño, que es la conversación que nosotros tenemos con los demás, especialmente con los más jóvenes, con los más pequeños en nuestro mundo, porque a veces nosotros podemos sembrar la semilla de una mala actitud, de una palabra negativa, y poco a poco esta palabra puede afectar toda la vida de alguien en una manera no muy buena. Entonces nosotros que tenemos fe en Dios, nosotros que tenemos fe en la oración, nosotros que podemos estudiar la Biblia y las vidas de los santos, por ejemplo, nosotros podemos ver que ellos siempre cuidaban su conversación y siempre cuidaban su perspectiva, porque ellos sabían que aunque una palabra parece muy pequeña, puede tener un efecto muy grande. Y también una acción, aunque sea la más pequeña acción, puede tener un efecto muy grande también. Entonces nosotros podemos hacer algo bueno para alguien que parece pequeño, pero de todos modos puede multiplicarse y cambiar la vida de alguien de una forma muy positiva. Por ejemplo, a veces nosotros en la Iglesia El Redentor, ustedes saben que los jueves nosotros tenemos el ministerio de repartir comida para los demás. Y a veces ver la gente que está recibiendo la comida, nosotros podemos pensar que es una acción más o menos pequeña, ¿no? Que estamos, es un día, vamos a tener que repetir mañana o el jueves que viene. Pero para algunos de ellos recibir esta acción de gratitud, de gracia, esta acción de generosidad puede cambiar su día y puede cambiar su forma de pensar. No siempre, pero de vez en cuando nosotros podemos ver que una acción pequeña, que para nosotros es algo que podemos hacer sin muchos esfuerzos, es algo que puede cambiar la vida de los demás. Las palabras son así, las oraciones son así también.
y también un text, un llamar por teléfono, un like en Facebook. Muchas cosas pequeñas a veces pueden animar a otra persona, puede darle una sonrisa y puede ayudar en una forma muy grande. Entonces cada día nosotros estamos comunicando con muchos, estamos en conversación con muchos y podemos elegir acciones y palabras y conversaciones y perspectivas que son positivas, que son para nosotros tal vez una cosa pequeña, como podemos decir, pero los demás pueden recibir esta cosa pequeña como algo que puede cambiar también su día, puede dar una sonrisa en vez de una lágrima. Entonces nosotros pensamos así a veces, no siempre pensando en lo malo, pero también podemos pensar en cómo ver el lado positivo de muchas cosas y compartir esta actitud con los demás. Jesús está enseñando que a veces la cosa pequeña como una semilla de mostaza o la levadura del pan, aunque parece la más pequeña cosa, puede tener un efecto muy grande. Y yo espero que ustedes también en sus propias vidas, en sus propios mundos, pueden encontrar ejemplos de conversaciones, acciones, oraciones que parecen pequeñas, pero tienen un efecto muy grande para ti, para tu familia y para los demás. Entonces es algo que tiene muchas aplicaciones en toda la vida, que nosotros podemos ver la forma de hacer pequeñas cosas para tener un gran efecto. Y esto es lo que Jesús está enseñando de una forma en esta parábola de hoy. Cuando Jesús está enseñando, recordamos que Él está compartiendo con Dios las virtudes que Dios tiene. Entonces Jesús también es alguien que tiene mucha misericordia. Cuando Él está enseñando, Él está enseñando porque Él tiene comprensión y compasión para los que están escuchando. Él quiere que nosotros vivamos una vida alegre, aunque vamos a pasar por muchas cosas negativas y difíciles, como muchos de nosotros hoy en día estamos experimentando. Pero Él también, Él enseña no solo para darnos instrucciones, Jesús enseña para hacernos mejor persona, para hacernos más generosos, más amorosos, más misericordiosos nosotros también. Entonces la enseñanza de Jesús no solo es educación, también es formación. Ustedes me han escuchado varias veces hablar de la diferencia entre educación y formación. Educación es muy importante, obviamente, pero educación es para la mente, para el cerebro. La formación es para cerebro y alma. Cerebro y alma pensando y también amando a los demás. Entonces a veces nosotros recibimos solo educación, pero también podemos recibir de Jesús educación y formación como personas espirituales viviendo nuestra fe. Muy bien, gracias por escuchar, gracias por participar. A mí me parece algo bueno hoy repetir y usar la oración de confesión y absolución y después vamos a recibir la bendición. Entonces yo voy a ofrecer las palabras, si ustedes pueden orar de sus propios pensamientos y tal vez sus propias cosas que quieren cambiar en esta semana que viene. Porque todos nosotros siempre tenemos una lista de cosas que queremos cambiar, ¿no? Entonces vamos a confesar. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén.
Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Gracias por estar aquí conmigo hoy con todo esto. Gracias por participar y espero que la semana que viene es una semana muy bendecida para ustedes y para las familias. Y si alguien quiere comentar algo, comunicar conmigo, ustedes saben cómo hacerlo. Y muchas bendiciones. Y ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga hoy para siempre. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y que tengan un lindo día y una linda semana. Amén.